En el día de hoy vamos a comenzar con una unidad nueva, la que sería la unidad 7 de nuestro programa y que se corresponde con el trabajo práctico 8. Van a notar que los cálculos se le parecen mucho a los de intervalo de confianza porque las variables aleatorias, las distribuciones que vamos a usar, los parámetros que se trata, son los mismos, digamos, pero no es igual, es otro tema. Y uno tiene que aprender la diferencia, porque si no después terminan haciendo un lío, que terminan mezclando todo, porque naturalmente se mezclan, porque el tipo de cálculos es el mismo, el planteo no, pero en algún momento cuando uno se pone a hacer las cuentas son las mismas y después se pierde y se engancha mal con otra cosa. Entonces hay que ser delicado. Y este tema de prueba de hipótesis, que así se llama, tiene también un inicio hay que prestarle mucha atención, que si el inicio del ejercicio está mal, después está todo mal. Cosa que a veces no le pasa tanto a los intervalos de confianza, pero a las pruebas de hipótesis sí. Ahora que las conozcamos y que nos adentremos en ese mundo, van a ver lo que le decimos. Entonces, les voy a compartir la pantalla y vamos a conocer nuestra prueba de hipótesis. Este tema puede llegar a llamarse no solamente prueba de hipótesis, sino test de hipótesis, ensayo de hipótesis, dosimasia de hipótesis o contraste de hipótesis. Todos esos son sinónimos, depende para Marina y para mí cuál de las dos palabras más usuales, que son prueba y test, se nos cruzan, y es lo mismo, son sinónimos, pero también depende de los libros que ustedes usan, es el mismo tema. Obviamente, a mí en particular, dosimasia no me sale así, estoy distraída y les digo, hagamos una dosimasia de hipótesis, porque en general no es una palabra habitual nuestra. Es habitual en la parte de metalurgia, cuando hacen ensayos, o en medicina, a veces que hacen ensayos en estudios, les llaman dosimasia. Pero nosotros en nuestro ámbito lo más común es prueba o test de hipótesis. Esta herramienta es un procedimiento estadístico que hace posible que uno decida en un entorno matemático entre dos hipótesis contradictorias que se refieren a un parámetro poblacional. A saber que uno tiene que recordar que hipótesis es una suposición que se hace sobre algo, es como un enunciado provisorio, en el que después se realiza alguna prueba o se hace algún análisis y luego de hacer ese análisis se establece o se llega a la conclusión de que la proposición inicial ese supuesto inicial era verdadero o falso. Bueno, en ese mismo sentido está usado acá hipótesis. Y el tema que se llama contraste de hipótesis es porque en este procedimiento estadístico hay dos hipótesis, dos cosas que son las que se plantean y en las cuales cuando uno termina la prueba saca una conclusión. Y eso es lo que tenemos que aprender, cómo sacar la conclusión y cómo se dice la conclusión, pero siempre esas hipótesis son con respecto a un parámetro poblacional. O sea, hay un parámetro poblacional, identifiquémoslo como tita, y vamos a tener como inicio de este procedimiento estadístico dos supuestos que se descontradicen entre sí y además que son exhaustivos. O sea, o es una cosa o es la otra. No hay nada intermedio. Entonces, una de esas hipótesis se llama hipótesis nula y la otra se llama hipótesis alternativa. Y no son lo mismo una que la otra. La hipótesis nula lleva como las de ganar y la hipótesis alternativa es la que tiene que demostrar que realmente es verdadera. O sea, en la hipótesis nula está volcado el hecho de que es la que creemos de base. Al comienzo creemos en esta. Y le vamos a permitir a esta hipótesis alternativa que nos traiga distintas pruebas para que demuestre que la nula no es la verdadera, que es verdadera la hipótesis alternativa. ¿Sí? O sea que la carga de la prueba está en la hipótesis alternativa. La que tiene que demostrar que realmente yo estoy acá, yo soy la que valgo, es la hipótesis alternativa. La hipótesis nula es la creencia nuestra desde donde comenzamos. O sea, en particular, es como lo más razonable o lo más plausible dentro del contexto del problema. Entonces, ¿cómo se hace este procedimiento estadístico? Este procedimiento estadístico es una especie de juicio que se hace, donde hay un inocente hasta que se demuestre lo contrario, que es la hipótesis nula, y un culpable, una condición de culpabilidad, que es la condición alternativa. En los juicios, los nombres y en lo que se basa este procedimiento estadístico es en los juicios de la justicia romana, que es la que a nosotros heredamos como base de nuestra construcción de leyes. Y en ese procedimiento romano, la inocencia la idea básica era la inocencia. El delito, cuando había alguien que se lo acusaba, o cuando hay alguien que se lo acusa, no, vos hiciste tal cosa, tal otra, en principio en el juicio, ese acusado es inocente hasta que se pruebe lo contrario. O sea que la inocencia es como la hipótesis nula y la hipótesis alternativa es la culpabilidad. Hay que demostrar, para declarar a alguien culpable, hay que demostrarlo. Excepto en un juzgado, al menos en la Argentina, existe un solo tipo de juicios donde es al revés. Si hay un acusado y hay una acusación, el que es acusado de entrada es culpable y tiene que demostrar la inocencia, que es, no se rían, pero es enriquecimiento ilícito. En nuestro país es así. Es el único tipo de juicio donde si hay una acusación, el que es acusado es culpable hasta que demuestre su inocencia. Pero si no, en todos los demás, incluso en asesinatos y etcétera, el acusado es inocente hasta que se pruebe su culpabilidad. O sea que no es lo mismo una hipótesis que la otra. De donde partimos como creencia y nos tiene que convencer para que la abandonemos es la hipótesis nula, lo que creemos de base. Y la alternativa es aquello que nos tiene que convencer a través de pruebas que nuestra creencia de base no es verdadera, que hay que abandonarla. Entonces, ¿cómo se hace esto en este contexto? Se va a examinar una muestra. Y si esa muestra, que es una muestra aleatoria, verifica su concordancia o no con la hipótesis nula, uno va a rechazar la hipótesis nula o no la rechaza. No, vos la pusiste a prueba, pero yo sigo creyendo lo mismo que creía antes. El hecho es que
al final de este procedimiento estadístico, al final de este juicio, se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula, que nosotros la vamos a llamar muchas veces H sub 0 y en la alternativa H1, a veces se llama H sub O sub 0 y H sub A de alternativa, o a veces H1 y H2. Cuando lean los distintos textos, fíjense cómo lo nombran. Nosotros en general lo ponemos H0 a la nula y H1 a la alternativa. Entonces, al final de este procedimiento estadístico, se rechaza o no se rechaza, esa es la palabra que se usa, la hipótesis nula. Ahora, claro, nuestra decisión se basa en una muestra aleatoria. Y eso genera una situación de incertidumbre, porque nunca vamos a estar seguros. ¿Sí? A partir de una muestra, vamos a ver si concuerda o no con lo que expresa la hipótesis nula. Pero eso es una muestra. Entonces, ahí aparece la incertidumbre. ¿Y qué significa concordar o no concordar con algo? ¿Cómo se establece? Esto es un juicio matemático, no un juicio con abogados. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es que se establece? Y después que uno toma una decisión, si por ejemplo rechaza la hipótesis nula, siempre va a quedar la duda. No me estaré equivocando, porque como todo se basa en una muestra y esa muestra es aleatoria, siempre el error tiene una probabilidad de suceder. Que uno lo puede achicar o no, dependiendo de lo que haga, pero resulta que siempre puede suceder que rechazar la hipótesis nula sea un error. ¿Sí? Haberse pasado a la alternativa, haberse dejado convencer por la alternativa y abandonar la creencia inicial, eso puede llegar a ser un error. Pero también puede llegar a ser un error no rechazar H0. En algún momento H0 deja de ser, sí, que no es verdadera y uno no la rechaza. Entonces ahí también hay un error. Hay dos tipos de errores. ¿Está? Entonces, ese es como nuestro panorama. Es como un juicio sobre un parámetro poblacional. Entonces, los 4 resultados posibles que puede llegar a tener en función de este procedimiento estadístico es, hay una hipótesis nula que puede ser verdadera o puede ser falsa. Y la conclusión a la que lleguemos después de todo este juicio estadístico es no rechazar H0 o rechazar H0. O sea, estas son las 4 cosas que pueden llegar a suceder. Si H0 es verdadera y ustedes no la rechazan, o sea, lo que creen de base es lo que realmente es, y al final de este juicio estadístico no rechazan H0, acaban de tomar una decisión correcta. ¿Sí? Ahora, si la hipótesis nula era falsa, es falsa, y ustedes H0 es falsa y la rechazan, al final de este juicio estadístico o este procedimiento estadístico, también habrán tomado la decisión correcta. Es falsa y ustedes la rechazan. Pero podría suceder que H0 fuera en verdad verdadera, o sea, que sea verdadera, y ustedes después del juicio la terminan rechazando, y ahí se están equivocando, están tomando la decisión incorrecta, y pudiera también pasar la última situación, que H0 realmente fuera falsa, y ustedes no la rechazan. Y eso también es una decisión incorrecta. Se siguen quedando con algo que en realidad es falso. Entonces, hay 2 decisiones que son correctas y 2 que son incorrectas en toda esta situación. Quiere decir que nos enfrentamos a las decisiones incorrectas para nosotros van a ser errores. Pero hay 2 tipos de errores. Error tipo 1 es este que está acá en rojo más vivo y el otro que se llama error tipo 2. El error tipo 1 es el peor error que uno puede llegar a cometer según el entorno en el que uno se mueve. O sea, el error tipo 1 que es rechazar lo que uno creía de entrada y lo que uno creía de entrada era verdadero y uno lo termina rechazando. Ese es el peor dolor de cabeza, es el error más importante. En cambio el otro, que es H0 es falsa y usted se sigue quedando convencido de H0 pero en realidad es falsa, ese error se llama de tipo 2. Estos nombres, y tiene que ver con el tipo de juicio que nosotros vamos a hacer, y ahora cuando lo pongamos en marcha van a ver la diferencia, o eso espero, o eso esperamos. Esto tiene que ver con que, recuerden que todo esto viene de las leyes romanas, ¿no? El derecho romano. En el derecho romano, la inocencia, lo que yo acá llamamos de hipótesis nula, era considerado lo más usual, y el delito, la culpabilidad, era considerado una situación excepcional. El delito era excepcional. Más allá de que uno acuerde o no con eso, pero en el derecho romano las leyes se escriben así. La inocencia es lo de base. Y la culpabilidad es la excepción, es lo que tiene que demostrarse para poder declarar a alguien culpable. Entonces, en el derecho romano, el error tipo 1 sería, el que es acusado es inocente, de verdad, ¿sí? Y yo lo declaro culpable. Ese es, en el derecho romano, el peor error que uno puede cometer, declarar culpable a un inocente. En cambio, el otro, que sería lo que sea inocente es falso, hay un acusado y que sea inocente es falso, y yo no lo rechazo, significaría en el derecho romano que en realidad el quien es acusado es culpable y yo lo declaro no culpable. O sea, que no junté pruebas suficientes para declararlo culpable y lo dejo ir. Entonces, ese es un error, dejar salir al culpable, ¿sí? Pero según el derecho humano, como eso es la excepción, seguramente aparecería otra oportunidad donde uno pudiera tener más pruebas y declararlo culpable. En cambio, era mucho más error y mucho más imperdonable mandar a la cárcel a un inocente que dejar libre a un culpable. Insisto que más allá que uno esté de acuerdo con eso o no, el derecho romano se constituyó así, ¿está? Y eso es lo que nosotros heredamos, y eso es lo que hereda también este procedimiento estadístico. El peor dolor de cabeza es cometer un error tipo 1. Y hay un efecto colateral, si ustedes quieren, que es cometer un error tipo 2, pero que no nos preocupa tanto. Por eso es tan importante saber qué pone uno como hipótesis nula, a qué llama inocencia y a qué llama culpabilidad. O sea, cuál es la hipótesis nula y cuál es la alternativa. Porque no van a tener el mismo peso estos 2 errores. Son los 2 inevitables, ¿sí? Tienen alguna probabilidad de suceder. El error tipo 1 tiene una probabilidad de suceder que se llama alfa, y es la probabilidad de rechazar H0 cuando H0 es verdadero, o sea, rechazar lo que uno creía de entrada cuando en realidad eso es cierto. Esa es la probabilidad alfa, ¿sí? Tiene probabilidad alfa. Yo me pregunto, ¿cuál es el complemento de alfa? Si alfa es una probabilidad, el 1 menos alfa, si alfa es una probabilidad de error tipo 1, ¿sí? Tiene un complemento. Es una de las 2 decisiones correctas. ¿Cuál de las 2 es? ¿Dónde está el casillero que le corresponde tener una probabilidad 1 menos alfa? ¿Cuál es lo complementario de alfa? Vuelvo a leer. Alfa es la probabilidad de rechazar H0 cuando en realidad H0 es verdadera. Y acá pueden suceder 2 cosas, o rechazo o no rechazo H0. Entonces la pregunta es,
si alfa es la probabilidad de rechazar H0, aunque H0 sea verdadera, ¿dónde está el 1 menos alfa? ¿Acá o acá? La de arriba, por ejemplo. Espera, no escuché. La de arriba. La de arriba, porque H0 es verdadera. O sea, este alfa que se llama nivel de significación, tiene un complementario que va a estar acá arriba ahora dentro de un rato. Porque piensen ustedes que esto es como un árbol. H0 puede ser verdadera o falsa. Y si es verdadera, yo la puedo rechazar o no rechazar, y es falsa, la puedo rechazar o no rechazar. Ahí está. Entonces, es la de arriba. Mientras tanto, el otro error y su probabilidad, que es no rechazar H0 cuando H0 es falsa, ese también es un error, se llama beta, es la probabilidad de error tipo 2, el beta. Y 1 menos alfa, que es la decisión correcta, es la complementaria de la que está acá abajo, se llama nivel de confianza. Y 1 menos beta, que sería la complementaria de un error, de una probabilidad de error, que sería un acierto, una probabilidad de acierto, rechazar H0 cuando H0 es falsa, se conoce como potencia de la prueba, o nivel de potencia de la prueba. En realidad, son todos nivel. Nivel de significación, alfa, que uno querría, dado que el error tipo 1 es el peor, el dolor de cabeza más grande, como error, que fuera lo más chico posible. Este beta está bueno controlarlo, pero aunque quede grande no me preocupa demasiado, y realmente lo más significativo de toda la prueba es este alfa que tiene que ser chiquito, ¿sí? Entonces el nivel de confianza en no rechazar H0 cuando H0 es verdadera se hace cada vez más grande. Y beta es como la potencia de la prueba, no, 1 menos beta es la potencia de la prueba. Cuando avancemos en algún ejemplo vamos a ver por qué se puede llegar a llamar así, pero son los nombres que tienen nada más, ¿no? Son probabilidades, alfa y beta, y son complementarios. Pero este es el panorama. Antes de seguir hablando, para no hablar en vacío, veamos un ejemplo. Construyamos una prueba de hipótesis. Recuerden que es la hipótesis nula, tengo que poner lo que yo creo como más plausible, mi creencia inicial. Y la alternativa es la que tiene que demostrar que es cierta o no, a ver si me convence. La que tiene que demostrarnos que yo de esta comodidad de H0 me tengo que salir. Entonces, supongamos que en esta época de deliveries, o más todavía el año pasado, acabamos de comprar nosotros 10 unidades de algo y que llegan con un delivery, ¿no? Una entrega a domicilio de 10 unidades. Entonces, la población en el estudio son las piezas que llegan en el envío. Ahora, hay toda una cuestión de tiempo que yo puedo llegar a rechazar el envío o no rechazarlo, pero hay todo un tiempo que cumplir y entonces a mí no me dejan probar las 10 unidades. Me dan, vuelvo a empezar. Mi población en estudio son las piezas que llegan en ese envío, las 10 unidades que llegan en ese envío. Supongamos para mí que ese envío es un envío más o menos habitual, en el que yo creo que va a estar todo bien, ¿está? En un proveedor y en un delivery que yo creo responsable. Entonces, mi creencia de base, que voy a poner en la hipótesis nula, es que las 10 piezas son buenas. ¿No? Y ahora me pregunto, si mi creencia de base es que las 10 piezas son buenas, y esa es la hipótesis nula, ¿cuál es la alternativa? La alternativa, recuerden, tiene que ser contradictoria y exhaustiva, no solo contradictoria por presentar una alternativa, sino que además tiene que ser lo que se llama completa en la contradicción. Tiene que estar todo lo que contradiga a la hipótesis nula. Entonces, yo pregunto, si la hipótesis nula es las 10 piezas son buenas, ¿la alternativa cuál es? Que al menos una no sea buena. Al menos una no sea buena, porque la alternativa no es las 10 piezas son malas. ¿Ven? Eso es contradictorio, pero deja una zona gris que nadie está contemplando. No puede ser tan extremista de las 10 piezas son buenas o las 10 piezas son malas, sino, como acá dijeron bien, la alternativa es al menos una de las piezas no es buena o al menos una de las piezas es mala. O, ¿cómo me dijiste? Que al menos una no sea buena. ¿Otra vez? Lo que está escrito que al menos una no sea buena. Ah, regio. Ahí está, Juan Cruz. Entonces, esa es la alternativa contradictoria y exhaustiva, o sea, está contemplado. O vale la de la izquierda o vale la de la derecha, eso es lo que digo. Entonces, no se puede decir, se puede decir no todas las piezas son buenas, son todos los sinónimos de que uno se puede poner, pero no se puede decir todas las piezas son defectuosas, ¿ven? Porque quedaría una zona de gris, podría no valer ninguna de las dos. Una de las dos tiene que ser cierta, ¿sí? Yo no sé cuál es, pero una de las dos tiene que ser cierta. Entonces, si ponemos las 10 piezas son buenas o todas las piezas son defectuosas, como alternativa, no camina. Entonces, nuestra hipótesis nula es, nuestra creencia de base es que las 10 piezas son buenas. Y la alternativa es que al menos una pieza no es buena. Entonces, ¿cómo hacemos para dirimir entre las dos cuestiones cuál es la que es válida, ¿no? Entonces uno dice, bueno, hagamos una muestra, un muestreo. En realidad, yo podría analizar esto a través de un censo, ¿no? Mirar las 10 unidades. Pero supongamos que no, hay una cuestión de tiempo que no me dejan sacar y mirar las 10 unidades. A lo sumo me dan permiso para tomar una sola. Entonces, vamos a traer una muestra que sea de una sola pieza. Y esa yo te la dejo examinar, me dice el delivery, o la empresa que me da el envío. Más que esa, no, una sola. Entonces, claramente, voy a rechazar la hipótesis nula de que las 10 piezas son buenas si esa pieza que yo agarro entre las 10 es defectuosa. Ahí te voy a decir, mira, la alternativa es cierta. Rechazo la hipótesis nula de que las 10 sean buenas. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa si la pieza, esta, que yo tomamos en la muestra, resulta buena? ¿Podemos asegurar fuertemente que la hipótesis nula es cierta? Al menos no demostró ser falsa. Como tan contundente es esto. O sea, si la pieza que yo saco, que es la única que puedo sacar, resulta defectuosa, claramente la hipótesis alternativa me convenció. Que ella es la verdadera, sin lugar a dudas en este caso. Pero si la pieza es buena, yo no puedo decir que la hipótesis nula es verdadera. Porque no lo sé. Simplemente no la puedo rechazar porque no junté pruebas para eso. Entonces, no hay evidencia, es lo más que puedo decir para rechazar H0. Pero yo no puedo asegurarte que H0 sea verdadera, tomando una sola de las piezas. ¿Sí? Vieron que en las películas de las series extranjeras, en los juicios, cuando después el jurado o los jueces dan una sentencia y no resulta culpable el que es acusado, y no dicen es inocente, dicen not guilty, no culpable. O sea que nadie puede demostrar en realidad la inocencia, era lo que vos creías de base. Nadie va a demostrar la inocencia si vos eso es lo que querés de base. En todo caso, lo que no te alcanzan son las pruebas en la acusación, son las pruebas que vos me estás presentando para dejar de creer en la inocencia. Pero yo no puedo decir que sea inocente. Digo, no me convenciste de que sea culpable. ¿Sí? Entonces, acá pasa lo mismo. Si una prueba, la pieza esta que yo saco no es buena, obviamente
está clara mi rechazo por la hipótesis nula. Pero si la pieza resulta buena, no tengo evidencia para rechazar H0, pero tampoco tengo evidencia para decir que es verdadera. Entonces, eso es lo que yo digo que insistimos un poco, que hay que saber quién pongo en la hipótesis nula y quién pongo en la hipótesis alternativa, porque si las pruebas no me alcanzan, con quien me quedo pegado es con lo que creo de entrada, y no con lo otro. ¿No? Entonces, en todo eso lo vamos a ir viendo en los distintos ejercicios, digo, pero hay que tenerlo presente. ¿Sí? O sea, que nunca digan aceptar H0. Bueno, yo acepto H0. No. ¿Lo rechazás o no lo rechazás? O sea, al final de todo, ¿se rechaza o no se rechaza H0? Pero no se puede decir acepto H0 como verdadero. No, nadie acepta lo que creía de entrada. En todo caso, lo alternativo no te convenció. Entonces, no rechazo H0 o rechazo H0 son las frases que tienen que terminar después de este juicio estadístico. No digan acepto H0 o acepto H1. En realidad es rechazo o no rechazo mis creencias iniciales. Rechazo o no rechazo H0. No se juntó evidencia significativa para rechazar H0 o para no rechazarla. O junté evidencia significativa para rechazar H0 o no junté evidencia significativa para rechazar H0. Eso es lo que el léxico que es el correcto de usar. Ahora, se lee en la bibliografía, se escucha en el decir acepto H0 o algo equivalente como eso, que no está bien dicho. Sí, la verdad es que desgraciadamente se lee acepto H0. No, es rechazo o no rechazo H0. Nada más. Y H1 nadie la menciona en la sentencia final. Entonces veamos. La conclusión de una prueba de hipótesis es rechazar o no rechazar la hipótesis nula dentro del nivel de significación. Ese nivel de significación va a ser la exigencia que yo le voy a pedir a la alternativa, ¿sí? Para que demuestre que ella es la que vale. O sea, cuán alto es mi nivel de exigencia a la alternativa para que yo me pase y rechace la hipótesis nula. Eso está dentro de la información del nivel de significación. Entonces, la hipótesis nula no se acepta o se acepta, no se acepta o no se acepta, ¿sí? Ni la hipótesis alternativa se rechaza o se acepta. Y mucho menos lo que a veces escuchamos, rechazo la muestra. No, rechazo la muestra no, la muestra es lo que te tocó, lo que el azar quiso que nadie le rechaza una muestra. A menos que esté mal tomada, es la única manera de rechazar. Acá el término de, después de este juicio, estadístico, si usted quiere, la conclusión tiene que ser rechazar o no se rechaza la hipótesis nula, pero la muestra se supone que estuvo bien tomada. ¿No? Si no, tiene que decir antes, mira, no me traigas esa muestra que está mal tomada. No puedo decirlo después. ¿No? Y lo otro que tienen que tener cuidado es que vamos a tener que jugar a qué significa esto de significativo o no. Solo se rechaza o no la hipótesis de base de acuerdo a lo significativo o no que resulte la muestra en oposición a ella. Y lo otro que tienen que tener en cuenta es esto, ¿no? Que la hipótesis nula y la alternativa deben ser contradictorias y exhaustivas, ¿no? Una de las dos al menos tiene que ser, una tiene que ser verdadera y la otra falsa, y no lo pueden ser en simultáneo. Nosotros no sabemos cuál es, pero en el contexto del problema tiene que quedar claro que es una o es la otra. Que no hay una tercera posición que quede en ningún lado. ¿Está? ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, en general, este procedimiento estadístico tiene una serie de secuencias, que es recomendable. ¿No? Uno puede saltearse alguna o la pasa muy rapidito, pero siempre están en realidad en juego los siguientes pasos. Lo primero es identificar el parámetro de interés en el contexto del problema. Y que este juicio matemático es sobre el parámetro de interés. O sea, que tenemos una población, esa población tiene un parámetro que la define, puede ser la media, la varianza, la proporción poblacional de defectuosos, esas son las que más vamos a trabajar nosotros, pero tengo que tener en claro cuál es. ¿Está? Y de ese parámetro poblacional, ese tita famoso nuestro, nosotros vamos a creer algo de entrada. No es que no lo conozcamos, al revés, vamos a proponer en la hipótesis nula que lo conocemos y después lo ponemos a prueba, cosa que es totalmente inversa a lo que hacen los intervalos de confianza. Los intervalos de confianza es, no sé cuál es el parámetro, no sé cuánto vale tita, tomo una muestra y en función de eso deduzco un intervalo en el cual tita puede quedar incluido con una cierta probabilidad a la que llamo nivel de confianza. Acá es, digo que tita vale tanto o digo que pasa tal cosa y traigo la muestra para poner a prueba a ver si eso es cierto o no, si mi creencia es cierta o no. Por eso les decía que una cosa es el intervalo de confianza, donde lo desconocido es el parámetro, y lo quiero estimar, y la otra es esto, que es, ahora conozco el parámetro, pero lo pongo a prueba, a ver si mi creencia sobre ese parámetro sobrevive a una prueba o no. ¿Está? Entonces, lo primero que hay que tener en claro es cuál es el parámetro que nos interesa en el contexto del problema. Después, para poder empezar siquiera el juicio, hay que establecer el valor supuesto del parámetro en la hipótesis nula. Bueno, ¿cuánto vale? Y especificar la hipótesis alternativa correspondiente, que es el complemento exhaustivo de la hipótesis nula. Después hay que seleccionar el nivel de significación. El nivel de significación era la probabilidad de cometer el error tipo 1, la de rechazar H0 cuando H0 era cierta, la de cometer el peor error que uno puede llegar a cometer dentro de este contexto. Establecer con qué nivel voy a trabajar. Generalmente chiquito, 0,05, 0,01, 0,10, como muy grande. En general en los contextos en los que esto se usa, ese alta chiquito. Después decir, bueno, ya conozco cuál es mi parámetro, conozco la hipótesis nula y la alternativa, sé con cuál probabilidad de error tipo 1 voy a trabajar, bueno, ¿con quién voy a hacer las cuentas? ¿Cuál es el estadístico de prueba apropiado para este problema? Que me va a permitir hacer un cálculo para llegar a una conclusión. O sea que de este estadístico de prueba tengo que conocer cuál es su distribución, porque si no, mal puede hacer una cuenta. Entonces, ahí hay que elegirlo. ¿Cuál es el apropiado? Después, establecer cuáles son el o los valores críticos del estadístico de prueba que delimitan una cierta región de rechazo de H0. Va a aparecer una región de rechazo de resultados posibles que me conducen a que yo rechace H0. En el ejemplo de recién, la región de rechazo sería, si vos de la población de 10 tomás una muestra de uno de esos artículos y resulta defectuoso, vas a rechazar H0. Esa sería la región de rechazo, el criterio de rechazo. En general va a ser un criterio numérico y eso es establecer los valores críticos del estadístico de prueba que delimitan la región de rechazo. Después, calcular el valor del estadístico de prueba observado en la muestra. O sea, confrontar la muestra
hacer los cálculos necesarios o la experimentación necesaria en la muestra, como por ejemplo, en el caso del delivery, es agarro un artículo y además ahora lo tengo que observar. Tengo que mirar si es defectuoso, si está bien o no está bien, si es una pieza buena o no es una pieza buena. Bueno, acá va a pasar lo mismo. Ese estadístico de prueba generalmente es algo que medimos, como por ejemplo el X raya en una muestra, y vamos a tener que calcular el X raya de la muestra. Acá en este caso del delivery, insisto, es, sí, de los 10 artículos tomo uno, pero ahora lo tengo que analizar, a ver si es bueno o malo como pieza. Y al final, en el paso 7, tomar la decisión sobre si H0 debe ser o no rechazada en función de lo que nos dio la muestra y notificar esto en el contexto del problema, o sea, armar una redacción. ¿Sí? Eso sería los 7 pasos. En varios de estos pasos hay una cuenta para hacer, ¿sí? En nuestros ejemplos más formales. Entonces vamos por ahí. Teniendo siempre presente esto, la conclusión fuerte en una prueba de hipótesis únicamente se tiene cuando se rechaza H0. O sea, es como yo decía recién en el delivery. Yo realmente, si la única pieza que me deja sacar es mala, la hipótesis alternativa gana, que hay por lo menos una buena, una mala, una que no es buena, porque ahí apareció por lo menos una. Entonces es contundente que yo me paso a la alternativa. Pero si la pieza que yo saqué es buena, no tiene mucha fuerza ni decir no rechazo H0. O sea, no puedo, me queda ambiguo si las 10 son buenas o no. Esta al menos fue buena. Y como es la única que me dejan sacar, yo no te puedo asegurar que H0 es verdadera. Lo que te digo es que no tengo pruebas suficientes para rechazar H0. Nada más. Eso no es muy fuerte, ¿sí? Entonces, de ahí esta frase, que la conclusión fuerte en una prueba de hipótesis únicamente se tiene cuando se rechaza H0, porque te convencieron para pasarte. En cambio, nadie te convence para quedarte. Te vas a quedar si es que no te convencen para pasarte. ¿Se va entendiendo la idea? Como siempre, en todos los juicios, que hay dos partes, también acá hay dos actores, hay dos intereses de por medio. En el caso del delivery, por ejemplo, a mí me interesa, al proveedor le interesa que no le rechaces una partida que está buena, obviamente. Y a mí me interesa no aceptar una partida que está mala. O sea, siempre hay como dos intereses contrapuestos. En particular, si yo ya digo que le creo a mi proveedor y estoy seguro de mi delivery, entonces yo digo, bueno, voy a pensar que están todas buenas, pero hago una prueba, ¿sí? Como para que no quedarme con algo de clavo, de piezas que no están todas buenas. Entonces, siempre hay como dos intereses contrapuestos. Un interés es el del vendedor de venderme y el otro es el mío de comprar algo que está bien. Cualquiera de los dos es lícito, ¿está? Pero cuando se plantean todos estos problemas, es eso, ¿no? Hay que tener cuidado de que siempre hay dos intereses contrapuestos detrás y hay que ver quién está haciendo la prueba o quién la mandó a hacer la prueba de hipótesis. En la medida que avancemos con los ejemplos van a ver esa diferencia. Porque, insisto, no es lo mismo qué hipótesis nula ponen y qué alternativa ponen a los efectos de los resultados. Entonces, en los problemas de que son de control habitual de producción o de funcionamiento, o como recién que yo a un proveedor que conozco le hice traer 10 piezas, la hipótesis nula va a ser optimista. O lo mismo en el control de recepción de lotes, que son usuales, de mercadería, que son usuales. Vamos a plantearnos las cosas como si todo estuviera bien. Eso es lo que se llama hipótesis optimista, pero por las dudas vamos a hacer una pruebita, vamos a sacar una muestra aleatoria de lo que estoy produciendo para ver si las cosas no se salieron de control. Pero es más, por las dudas hagamos esto, ¿sí? Entonces, hay una hipótesis nula optimista en los problemas de control o de recepción de lotes que son más usuales. ¿No? Es decir, sigamos como venimos, porque la evidencia que nos juntaste no nos inclina en forma significativa a parar de producir o a rechazar el lote, ¿sí? A hacer lo contrario de lo que estamos haciendo. Eso es hipótesis nula optimista. Pero también hay una pesimista, que sería cuando hay problemas de inversión con riesgo económico. O sea, yo soy un empresario, y viene alguien y me quiere proponer un gran negocio. Y yo de entrada, pero también tengo que poner una gran inversión. Y yo, no, lo que vos vas a ganar con esto va a ser fabuloso, pero yo también tengo que poner toda mi inversión inicial. Entonces tengo todo un riesgo económico que no me hace ser tan optimista. Entonces decir, bueno, mira, yo en principio no quiero hacer esa inversión, a menos que vos me traigas pruebas suficientes como para que yo la haga. Entonces, en la hipótesis nula pongo, no voy a hacer la inversión, pero le voy a dar la oportunidad a esta otra persona de que me convenza y va a estar en la alternativa de que yo sí haga la inversión y que el riesgo vale la pena. Entonces, de entrada, en los problemas de inversión con riesgo económico, la hipótesis nula va a ser pesimista. O lo mismo cuando hay problemas de, por ejemplo, yo tengo mi línea de producción de una determinada manera. Y viene alguien que me dice, no, mira, si vos hicieras las cosas así, te iría mucho mejor. Pero hacer las cosas así, para mí implica un gran cambio. O comprar máquinas nuevas, o adiestrar a todo el personal, y tengo mucho personal. Pongo cualquier ejemplo, sí. No, hay muchos otros que no son empresarios, pero que ya van a ir apareciendo. Pero implican grandes cambios. Y eso en general, o es tiempo, y el tiempo es dinero, y ese tipo de cosas. Entonces ahí ya no me conviene. Realmente me quiero asegurar que cambiar lo que yo estoy haciendo tenga realmente mucho sentido. Entonces pongo en la alternativa que me demuestre que lo mejor es cambiar. O en otro lugar donde aparecen hipótesis pesimistas, como lo que dice ahora, es en problemas donde hay inspección de lugares de alto riesgo. O sea, por temas de seguridad. Por ejemplo, en construcciones, en la parte donde es más peligroso, no sé, los cimientos, supónganse. Bueno, ahí sí tengo que poner, hay que demostrar que están bien hechos. Y si me convence que están bien hechos, sigo adelante. Y eso sí sería como una hipótesis nula pesimista. No, yo tengo que mandar al inspector que sea crudo con la inspección, ¿sí? En cambio, hay otras inspecciones que son más livianas. Bueno, esas que son más livianas van a una hipótesis nula optimista. El inspector llega y cree que está todo bien, pero igualmente tiene que hacer un muestreo para controlar que esté todo bien. Si el muestreo lo convence de lo contrario, así será, digo. Pero en principio no le pone la hipótesis nula que está todo bien, que va a controlar nada más, algo que se supone que está bien. En cambio, los problemas de inspección de lugares de alto riesgo es al revés. El inspector va a cara de perro, ¿sí? O sea, yo creo que las cosas hay que controlarlas, a menos que yo creo que esto tiene que pasar todas las pruebas. Lo que está todo bien está en la hipótesis alternativa. Tiene que demostrar que está todo bien. Eso va a ser para nuestros problemas. Entonces, denme un segundo. Ahorita, me acomodo. Entonces, hagamos un problema.
como para que vean. Hay un control de recepción de las partidas de un tipo de hilo de coser industrial, en el cual ese control se hace, es un control habitual, ¿sí? Se hace pesando 10 ovillos de cada partida. O sea, se toma de la partida 10 ovillos. Llegaron acá los hilos y tomamos 10 ovillos y los pesamos. Y se rechaza la partida si el peso medio, o sea, lo que sería el X raya, ¿sí?, de la muestra, no supera cierto valor crítico. O sea, toman 10 ovillos, los pesan, ¿no? Y en el escritorio de quien recepciona los lotes dice, si el promedio de los pesos que le dio, o sea, suma todos los pesos y lo divide por 10, si le dio menor que tal número, rechace la partida. Eso es el manual de aceptación del lote. ¿De dónde lo sacaron? Ese manual de aceptación del lote, de hacer una prueba de hipótesis, ¿sí? Los manuales de aceptación del lote son todos pruebas de hipótesis en realidad. Entonces dice, el valor mínimo admisible del peso medio de los ovillos de toda la partida, o sea, lo que sería el mu, no el X raya, es de toda la partida. Acá tienen que ser muy cuidadosos. ¿Qué cosa es de la población y qué cosa es de la muestra? Entonces, el peso medio de los ovillos de toda la partida es de 2,5 kilogramos. Y que se establece en este manual de aceptación del lote, o sea, en esta prueba de hipótesis, la probabilidad máxima de rechazar una partida que cumple con dicha especificación sea de 0,05. O sea que ustedes van a hacer una prueba y la probabilidad de equivocarse, ¿sí?, de rechazar una partida que está buena, sea muy bajita, sea 0,05. Se sabe además, por disponer de los registros históricos extensos, que el peso de los ovillos tiene una distribución normal con un desvío estándar de 150 gramos. Entonces, hay un extracto del protocolo de recepción del lote que dice, ustedes llegan al lote, antes de aceptarlo tiene que tomar 10 ovillos, los pesa, si el valor peso medio de la muestra no supera a tantos kilogramos, rechace el lote, que no lo bajen. Ahora tenemos que poner, esta partida está rechazada, sería la conclusión, ¿no? Tenemos que poner, bueno, ¿cuánto? Con los datos que ustedes me dieron y con el riesgo que está dispuesto a correr, que es este que está acá, de 0,05. ¿Cómo hacemos la cuenta? Ese es otro problema, ¿sí? Pero el planteo del ejercicio sería este. Entonces, como es una compra habitual, la hipótesis nula es optimista. Quiere decir para mí que tengo que tener presente que hay un dato histórico que se va a respetar, que es el peso de los ovillos que sigue una distribución normal con un desvío estándar de 150 gramos. Y que si está todo bien, ¿sí?, tiene que ser de 2,5 kilos. Porque no lo dice acá, o más, si me traen ovillos con más material, no me preocupa, ¿sí? Por eso dice, el valor mínimo admisible, o sea, el mu del peso medio de los ovillos de toda la partida, es 2,5 kilogramos. Y se establece esa probabilidad máxima de rechazar la partida, cuando en realidad la partida sí cumple con lo pedido, bien bajita. O sea, mi peor dolor de cabeza acá va a ser rechazar una partida que venía buena y yo la dejé ir. En cambio, puedo llegar a cometer el otro error, que es colateral, que puedo no darme cuenta de que la partida es mala y aceptarla, ¿sí? Pero acá, como están planteadas las cosas, el peor error, el error tipo 1, es rechazar una partida que está buena. Eso es lo peor para los compradores, porque es una partida que es la oportunidad de tener algo bien y se lo perdió. Entonces, que eso ocurra tiene una probabilidad bien bajita, 0,05. Entonces, veamos qué es lo que distinguimos. Hay una variable en análisis dentro de la población, una variable que es el peso de los ovillos de la partida, ¿sí?, en kilogramos. El parámetro de interés es que la media poblacional de esos ovillos sea la que yo espero, de por lo menos 2,5 kilogramos. O sea, mu. La hipótesis nula es el peso medio de los ovillos de la partida en kilogramos, ¿no? La hipótesis nula y la alternativa, como es una compra optimista habitual, voy a decir que mu es mayor o igual que 2,5 en kilogramos, ¿no? Y la alternativa es que es menor. El error tipo 1 y la probabilidad de cometerlo, o sea, eso que llamamos nivel de significación o de significancia, es rechazar una partida que cumple con los requisitos para ser aceptada. O sea, en la hipótesis nula, la partida está buena, porque tiene mayor o igual que 2,5 kilos la media poblacional. Si se pasan a la alternativa, rechazan la hipótesis, rechazan la partida, ¿sí? Entonces, y supongamos que la partida estaba buena, entonces ustedes están rechazando una partida que cumple con los requisitos para ser aceptada. Ese es pasarse a la alternativa cuando lo que creían de entrada estaba bien, porque la partida está buena. Eso es su peor dolor de cabeza, el error tipo 1. Y la probabilidad que le dan para cometerla es 0,05. Pero va a haber un error tipo 2. El error tipo 2 es no pasarse a la alternativa cuando la hipótesis nula es falsa. O sea, no rechazar H0 cuando H0 es falsa. Entonces, es no rechazar una partida que no cumple con los requisitos. Eso tiene una probabilidad que se llama beta, pero que en este momento no está en el enunciado del problema, porque es un efecto colateral. Si ya me dieron alfa, ya tengo mu sub 0, ya tengo mu sub 1, tengo X, tengo el parámetro de interés, el beta es lo que sea. Ahora lo vamos a ir viendo en los problemas, ¿sí? Pero de entrada no me dicen cuánto vale en este problema. En los problemas donde me dicen cuánto vale alfa y cuánto vale beta, son problemas de diseño. ¿Cuánto tiene que ser el tamaño de la muestra? Acá la muestra ya sabemos que son 10 ovillos. Entonces, el beta, el error tipo 2, acá es lo que quede, es un efecto colateral. ¿Qué estadístico de prueba vamos a usar? Como nuestro parámetro de interés es mu, vamos a usar el estadístico de prueba X raya, como siempre. X es normal, lo decía el enunciado, con una media mu, y hasta que nadie nos demuestre lo contrario, es 2,5 o más, y un desvío conocido, que era 150 gramos, o sea, 0,15 de kilogramos. La varianza será 0,15 al cuadrado, ¿sí? Esto estaba todo en kilogramos. 150 gramos es 0,15 en kilogramos. Entonces, como nos van a pedir una muestra de tamaño 10, vamos a tener 10 variables aleatorias idénticas e independientes de estas, y vamos a armar con ellas una variable por la propiedad reproductiva, X raya, también será normal. El valor esperado será el mismo mu que tenga esta, una de las X, pero la varianza será la varianza dividido n, o sea, 0,15 al cuadrado dividido 10, el tamaño de la muestra. Esta es una variable aleatoria normal. Y ahora tenemos que determinar la región de rechazo. Bueno, eso va a ser un cálculo que tenemos que hacer, ¿sí? Pero hasta acá es tener todo esto presente en la mano. ¿Hay algo de todo esto que no están entendiendo? ¿O vamos bien? Por ahora se entiende todo, profe. Bien hecho. Igual no se dejen convencer porque cuando empiecen a poner los deditos en los problemas van a ver que nada es tan lo que parece, pero lo más crítico de todo, insisto, es poner bien la hipótesis nula y la alternativa, porque lo demás es una cuenta más o menos que estamos acostumbrados.
Entonces, en un ratito terminamos esa cuenta, pero permítanme mostrarles cómo es una prueba de hipótesis para la media poblacional mu en general y después la especializamos en ese ejercicio. Entonces, estamos entre un caso de una población con distribución normal y un desvío estándar que es conocido, sigma conocido, y x es normal, ¿sí? X es normal con una media mu y una varianza sigma cuadrado. El valor esperado es mu, la varianza sigma cuadrado, y el parámetro de interés, el que estamos acá poniendo a juicio, es mu. Pero no es que lo desconocemos, es que queremos o reafirmar o rechazar que vale lo que nosotros creemos que vale, nada más. Entonces, como este parámetro de la varianza la conocemos, y lo único que tenemos como desconocido es mu, ya sabemos que el estadístico con el que nos conviene trabajar, siempre asociado con mu, es x raya, ¿no? X1 más x2 más xn dividido n, que por la propiedad reproductiva va a ser normal, con mu como el valor esperado y varianza sigma cuadrado sobre n. Más allá del ejemplo, digo, este es en general. Si esta x raya la estandarizamos, le tenemos que restar mu y dividir por sigma raíz de n. Y ahí ya llegamos a tener una normal estándar, con la que hacer una cuenta. Entonces, cuando nos dan el nivel de significación, alfa, que en nuestro ejemplo de los ovillos era 0,05, ¿sí? Tenemos que tener presente que la hipótesis nula, en nuestro caso, es mu mayor o igual que mu sub 0, ese mu sub 0 era 2,5, y la alternativa era mu menor que mu sub 0. ¿Sí? Entonces, acá está repetido lo mismo que antes. Bajo la hipótesis nula, porque recuerden que hasta que este juicio no termine, ustedes siguen creyendo en la hipótesis nula. Bajo la hipótesis nula, y la hipótesis nula dice mu mayor o igual que mu sub 0 y la alternativa mu menor que mu sub 0. Bajo esa hipótesis nula, yo tengo todo un abanico de posibilidades para mu. Mu sub 0, en nuestro caso, puede ser cualquier número mayor o igual que 2,5 kilos. ¿Sí? El problema es que no puedo hacer una cuenta con un abanico de valores. Entonces, en general, para hacer la cuenta, se cuenta la frontera de esta región. O sea, que vamos a pensar que en la hipótesis nula, el mu vale mu sub 0, que sería como el valor más chico que yo admito que me traigan estos ovillos, el 2,5 kilos. Después, si es más grande, mejor, digamos. Pero lo que yo tengo que controlar es que sea igual a 2,5 y pudiera ser mayor. Entonces, la cuenta la hago con el valor fronterizo de la hipótesis nula, con el igual a mu sub 0. Entonces, cuando vale la hipótesis nula, trabajamos como pensando en el igual. La hipótesis nula, esto también tiene que ser inolvidable, ¿sí? Porque pasó el otro día en el final. Vimos un final donde esto no pasaba. Y esto tiene que ser inolvidable del primer día que escuchan prueba de hipótesis. En la hipótesis nula tiene que estar el igual, porque ahí está la cuenta que comanda. Nunca pongan el igual en la hipótesis alternativa, ¿sí? Entonces, en muchos casos, a veces se pone solo el igual en la hipótesis nula, igual contra menor, pero en realidad yo sé que es mayor o igual, pero te pongo igual porque tengo que hacer una cuenta, y si no tendría que hacer infinitas cuentas, y no tiene sentido, te pongo el igual contra menor, se llaman estos test, ¿está bien? De igual contra menor, pero en realidad es mayor o igual contra menor. Pero trabajo con el igual para hacer la cuenta. Entonces, en esta z, como vale la hipótesis nula, esta mu no es cualquiera, es mu sub 0. Yo hasta que nadie me convenza de lo contrario, que va a ser al final del juicio, al final de todo este procedimiento estadístico, yo sigo creyendo en la hipótesis nula que dice mu sub 0. Entonces, esta z no es cualquiera, es x raya menos mu sub 0 sobre sigma raíz de n. Y mu sub 0 lo conozco hasta el final del juicio, ¿sí? Entonces, hay una variable normal estándar z que tiene toda una distribución, ¿sí? Y tiene una función de densidad. Entonces, ¿cómo me vinculo yo con lo que voy a hacer? Bueno, con lo que voy a hacer, yo voy a tomar x raya, voy a tomar el promedio de 10 ovillos, supónganse como recién. Obviamente, ¿cuándo voy a empezar a sospechar que la alternativa puede ser cierta? Cuando el x raya me dé muy por debajo de 2,5. ¿Pero cuánto por debajo? ¿2,49? ¿2,48? ¿2,33? 1,8 me tiene que dar x raya para que yo empiece a creer que el mu es menor que el mu sub 0, que era 2,5. Entonces, ¿cómo se establece? Bueno, tengo que mirar el nivel de significación. Yo sé que aunque mu sub 0 sea verdadero, tengo toda esta distribución de pesos. Como esto está en z, es lo mismo que decirle a x raya ser 2,5. Acá tengo los valores más probables en el entorno de 2,5. Si mu vale mu sub 0 en z, como está estandarizado y tiene media 0, los valores más probables van a ser en 0. ¿Cuándo es que la alternativa va a empezar a convencerme? Cuando este z observado en la muestra, que sería el x raya medido en la muestra, le resto 2,5 y lo divido por 0,15 raíz de 10, me dé muy chiquito. Cuando me dé muy chiquito por acá, yo voy a empezar a creer que tal vez la alternativa sea cierta. O sea, y eso se dimensiona ¿cómo? Se dimensiona con el nivel de significancia. Acá, aunque la hipótesis nula sea cierta, cuando el promedio de los pesos me da muy chiquito, me puede llegar a suceder algo que está en la cola izquierda, que sigas formando parte de una variable normal estándar, pero que es muy poco probable. Entonces, de acá voy a sacar yo cuál es la región de rechazo para mi manual de aceptación del lote. De acá voy a sacar la región de rechazo de H0. ¿Cuál es la regla de decisión para rechazar o no rechazar la partida? Entonces, dentro de esta normal estándar, puede suceder con una probabilidad muy baja, tanto como yo diga alfa, que en nuestro ejemplo era 0,05, cosas que pueden llegar a pasar valores muy bajos de z, que serían valores muy bajos de x raya, pero con poca probabilidad. Entonces los marco. Busco cuál es el z, en este caso a la izquierda, compatible con la hipótesis alternativa, a la izquierda, que me dé, que esté correspondiéndose con pesos medios chiquitos, con x raya en la muestra chiquitos. Entonces marco cuál es el z, que a la izquierda deja un área alfa, porque la alternativa mira para la izquierda. Entonces yo ya sé que este número es el opuesto del que z que a la derecha deja alfa, ¿no? Por una cuestión de nomenclatura. Z alfa como a la izquierda, sé que es negativo, pero así queda manifiestamente puesto negativo, ¿no? Entonces vamos a usar esta nomenclatura para la deducción de ahora. Menos z alfa a la derecha. Todo este número es el mismo que a la izquierda dejó alfa. Entonces nosotros sabemos que la probabilidad de que z sea menor o igual que menos z alfa a la derecha es igual a alfa, que este número. Entonces sabemos, ¿sí? Que como x raya es, así como z es x raya menos mu sub 0 sobre sigma raíz de n, si z vale menos z alfa, el x raya crítico sería, vale mu sub 0 menos z alfa por sigma sobre raíz de n. Entonces, con esto vamos a sacar un valor de media muestral crítico, por debajo del cual, si me da menor o igual que este valor, yo rechazo la hipótesis nula. Y empiezo a creerme que los ovillitos vienen con menos de 2,5 kilos, como media poblacional. O sea, lo puedo mirar en z o lo puedo mirar en x raya. Y lo que acá miro en z, que a la izquierda deja un área alfa, acá miro en x raya crítico. Y entonces digo que esta es la región de rechazo de H0. Si te da menor o igual que este valor,
Bueno, rechazar la partida sería en este caso. Lo podemos medir en X raya o en Z, que es lo mismo, ¿sí? Esto porque en la alternativa mira para la izquierda. Estas pruebas de hipótesis se llaman de cola izquierda, porque la región de rechazo está a la izquierda. Entonces, la región de rechazo de H0 está compuesta por todos los zetas que sean menores o iguales que este zeta crítico, que es el que a la izquierda dejó un área alfa. O la pueden escribir en X raya directamente. El que está en un mostrador con una balanza al lado se la van a escribir en X raya crítico, ¿no? La región de rechazo son todos los X rayas tales que ese X raya que es observado, lo que vos medís en la muestra, te dé menor o igual que este valor crítico, que es mu sub 0 menos zeta alfa por sigma sobre raíz de n. 2,5 menos, etc. Ahora hacemos la cuenta, ¿sí? Entonces, esta es la región crítica de H0. Ahora bien, vamos y medimos los 10 ovillos. Esta región crítica es antes de hacer la muestra, yo la establezco. ¿Sí? Decime cuánto valía el alfa, decime cuánto valía sigma, cuánto vale n, cuánto vale mu sub 0, te hago la cuenta y te pongo en el manual ese número. Ahora voy al observado. Tomo los 10 ovillos, los peso, pero divido por 10, sumo todos esos pesos, los divido lo pongo en la balanza los 10 juntos, divido por 10, me da un X raya observado. Si el X raya observado dio dentro de la región de rechazo de H0, yo rechazo la hipótesis nula. Si el X raya observado me dio el X raya crítico hacia la derecha, ahí no rechazo, no junté pruebas significativas para rechazar H0. Entonces, no rechazo H0 y no rechazo la compra, no rechazo el lote. Entonces, nos tenemos que fijar o en X raya observado o traducirlo a un Z observado. Hacer esta cuenta. X raya observado, el resto mu sub 0 y lo divido por sigma raíz de n, tengo un Z observado. Si el Z observado me da la zona roja, rechazo H0. Y entonces rechazo la partida. Y si me da dentro de la zona que está blanca, sí, sin color, no rechazo la partida. No junté pruebas significativas para rechazar la partida. Entonces, bájamela, que la compro. ¿Sí? Entonces, raya observado pertenece a la región de rechazo que incluye el límite. Este límite lo incluye. ¿Sí? Rechazamos. Y si no, el Z observado dentro de los Z. Es lo mismo. En este ejemplo, en las pruebas de hipótesis para la media poblacional, con una Z de por medio, con una T de student, como vamos a ver, es lo mismo que trabajen en Z o en X raya. En otros, no. ¿Está? Entonces, esto se llama test de cola izquierda, porque la región de rechazo quedó a la izquierda y es consistente con una alternativa que diga mu menor que cierto valor mu sub 0. Si está igual contra menor sería, así se llaman. En realidad es mayor o igual contra menor. ¿Sí? Si Z observado pertenece a la región de rechazo o el X raya observado pertenece a la región de rechazo, lo muestral les da, lo observado les da dentro de la región de rechazo con un nivel de significación alfa, digo eso, rechazo H0 con un nivel de significación 0,05, lo que sea alfa. En cambio, si no pertenece, digo, no hay evidencias significativas a nivel alfa para rechazar H0. No hay evidencias significativas a nivel 0,05 para rechazar H0, por ejemplo, si es que trabajaron con 0,05. ¿Sí? Lo mismo, es la redacción final. Y por lo tanto, te acepto el lote sería. O no te acepto el lote. En nuestro problema en concreto, que era este, con estos datos, el Z que a la derecha deja un área 0,05 y al que le tengo que cambiar de signo, porque ahí puse a la derecha, esperen que ya mismo se lo corrijo, para que la vista no nos quede mal. Acá va un menos, y acá un menos, ¿no? O acá iba más. Un poco más, más y más. Y entonces acá va menos 1,645. En este caso es este. Menos 1,645. O, si lo miden en X, sería 2,5 menos 1,645 por 0,15 dividido raíz de 10. Y ese número nos da 2,422. Entonces, recién ahora, esto dice mi manual, hace toda esta operación, pesa los 10 ovillitos, elegidos al azar, dividís por 10. Si te da menor o igual que este valor, no le hagas bajar la partida. ¿Está? Entonces, partida rechazada. Si no, adelante. ¿Sí? Entonces, esto es lo que dice el extracto del protocolo de recepción del lote. Pero detrás de un extracto de protocolo de recepción del lote, porque es un poquito más largo, ¿no? Tiene que explicar cómo sacar los ovillos, elegir los ovillos, hay una prueba de hipótesis. ¿Sí? El criterio de aceptación, por supuesto, es al revés, ¿no? Debe superar, el peso medio debe superar los 2,422 kilogramos. Ahora, ¿le aceptaron o no le aceptaron esa partida? Y bueno, dígame los pesos cuánto les es el X raya observado y yo te voy a decir si aceptas o no aceptas la partida. ¿Sí? Esa sería la historia. Ahora bien, este que fue un ejemplo de test de cola izquierda, también hay test de cola derecha y de dos colas. O sea, con la misma hipótesis nula, mu igual a mu sub 0, puede haber tres alternativas distintas. Una es la que vimos nosotros recién. La otra es que conduce a esta región de rechazo que está a la izquierda, esta o esta, que es lo mismo en Z o en X raya. Pero también podría haber un problema donde fuera de con la derecha, que la alternativa fuera mu mayor que mu sub 0. Entonces la hipótesis nula es mu menor o igual que mu sub 0. O sea, acá, cuando uno trabaja con mu igual a mu sub 0, no sé, está bien que lo escriban así, pero acá en verdad la hipótesis nula que hay es esta, ¿no? Esa es la creencia de base. Que uno trabaja con el igual porque tiene que hacer una cuenta completa y concretizar en una zona. Acá, la hipótesis nula, si la alternativa es mu mayor de mu sub 0, el mu sub 0 sería mu menor o igual que mu sub 0. Pero en general, uno escribe solo el igual porque es lo que va a trabajar, pero tengan en la cabeza que es así. Entonces, ¿qué es lo que pasa con una alternativa mu mayor que mu sub 0? Bien, el tema de dar de cola derecha. La región de rechazo va a ser compatible, consistente con la hipótesis alternativa, mu mayor que mu sub 0, entonces lo experimental espero que sea más grande, y va a ser la misma región que esta, pero cambiada de signo. La región son todos los Z mayores o iguales que Z alfa, y la región de rechazo en X raya va a ser el X raya crítico, es el mu sub 0 más Z alfa por sigma sobre raíz de n, cuando acá es mu sub 0 menos Z alfa por sigma sobre raíz de n. Entonces, esta es la región de rechazo a la derecha. Y por supuesto, en algunos casos nos va a interesar igual contra distinto. Acá sí la hipótesis nula es igual estricto, y la alternativa es, puede ser tanto positivo, más grande que mu sub 0, como negativo, o sea, a la izquierda de mu sub 0, menor o mayor. Lo que me interesa es que en la hipótesis nula está el igual y en la alternativa está el distinto. Sí, la alternativa dice, no, lo que vos crees que es igual no es igual, pero no me aclara nada si es más grande o es más chico. Y sin embargo, el nivel de significación sigue siendo el mismo alfa, y entonces lo que se hace, por una cuestión además incluso de simetría, es repartir el alfa
ese nivel de significancia o de significación, que es una probabilidad de error, tanto para la derecha como para la izquierda, en forma simétrica, ¿no? Alfa sobre 2. Alfa sobre 2 de cada lado. Entonces, la región de rechazo queda partida, ¿ven? Hay una parte que está para la izquierda y una parte que está para la derecha. Y tienen que buscar estos números. El que deja a la izquierda y a la derecha un área alfa sobre 2. Obviamente son opuestos, busquen uno solo y listo. Y la región de rechazo son todos los z que son menores o iguales que menos z alfa sobre 2 o mayores o iguales que z alfa sobre 2. O si lo quieren en x raya, hay dos x rayas críticos. Un x raya crítico inferior, acá dice x raya crítico inferior, CI, y un x raya crítico superior, CS, que uno es mu sub 0 menos z alfa sobre 2 por sigma sobre raíz de n, y el otro es mu sub 0 más z alfa sobre 2 por sigma sobre raíz de n. Y esto es siempre lo mismo. Todos los test que son de una variable aleatoria normal con desvío conocido, no importa el tamaño de la muestra, si es chico o grande por la propiedad reproductiva, el estadístico de prueba está asociado con x raya y con la estandarización de x raya, en todo caso. ¿Sí? El test puede ser de cola izquierda, derecha o de dos colas. Entonces, le vamos a pedir a Marina que nos acompañe con otro ejemplo, pero antes le quiero mostrar, con un ejemplo les quiero mostrar dónde está el beta en nuestro primer problema, ¿no? Aunque no hagamos cuentas hoy de beta, pero fíjense dónde estaría el beta. Recuerden, el test de cola izquierda, lo miro en la alternativa, dice que la alternativa es mu menor que mu sub 0, me va a conducir a una región de rechazo que está a la izquierda, que era esta, en x raya o en z, si ustedes lo quieren leer. Entonces, bajo la hipótesis nula, cuando es válida la hipótesis nula, que trabajamos con el igual, con la frontera de la hipótesis nula, la campana de distribución de la variable de interés, que sería x raya, con la que trabajamos, es esta. Ahora bien, supongamos que el x raya observado es mayor que el x raya crítico, o sea que el x raya observado dio dentro de la región de no rechazo de H0, en esta, ¿sí? Podría llegar a estar pasando que mu sea mu menor que mu sub 0 y no igual o mayor que mu sub 0, y yo no me di cuenta, porque si mu es menor que mu sub 0, la verdadera campana podría llegar a estar, esperen que quiero el dibujito más que toda la palabra, podría estar corrida un poco de mu sub 0 a la izquierda, y esta ser la verdadera campana de x raya, la verdadera distribución de x raya, que mu sea más chico que mu sub 0, y que lo observado me siga quedando valores mayores que el crítico, tanto en esta campana como en esta. Pero si la verdadera media es menor que mu sub 0, y lo observado me da de este lado, yo no rechazo H0, me voy a estar equivocando, porque la verdadera es esta, la que está acá abajo, la que está corrida el mu a la izquierda. ¿Y por cuánto? ¿Cuál es mi probabilidad de error? Y mi probabilidad de error va a estar así medida. De x raya crítico, marcar el x raya crítico en esta campana que se supone consistente con la hipótesis alternativa. Y cuando vos vas a seguir creyendo en esta campana, pero esta es verdadera, cuando lo observado esté de este lado. Entonces, esto va a ser el beta. El alfa está en la campana de la hipótesis nula. El beta está en una campana consistente con la alternativa. En una distribución consistente con la alternativa. Entonces, alfa y beta nunca son áreas, se corresponden con áreas de la misma campana. Porque o esta es cierta o esta es cierta. Entonces, el error tipo 2, que sería el beta, es el área que está encerrada a la derecha del x raya crítico, pero no en la campana de la hipótesis nula, sino de la alternativa. El problema que tiene la alternativa es que tiene un abanico de infinitas posibilidades. Hay infinitas formas de ser mu menor que mu sub 0. Entonces, esta campana podría ser verdadera y estar todavía corrida más hacia la izquierda y el beta ser más chiquito. Entonces, cuanto más alejado esté mu de mu sub 0, por ejemplo, recuerden beta es la probabilidad de no darme cuenta que la hipótesis nula es falsa, ¿sí? Y me sigo aferrando a ella. Entonces, si el beta es como acá, que es más o menos chico, supónganse, mucho más que esto, es porque el mu se corrió mucho con respecto al mu sub 0. Entonces, si a mí me traes ovillos con un peso medio poblacional mucho más bajo que 2,5, la probabilidad de ser ciego a eso es baja, porque lo veo acá, que darías esta. Ahora, si vos me traes ovillos con una media mu de pesos muy parecidos a mu sub 0, esta probabilidad beta es muy grande. Esta beta es la ceguera, es como la ceguera de no ver que me tenía que pasar a la hipótesis alternativa, porque la hipótesis nula era falsa. Entonces, esta beta es grande. En este plan de aceptación del lote, en este protocolo de aceptación del lote, que solo me piden una muestra de 10 y nada más de 10 ovillos, por más que me traigas un montón, solo voy a traer 10 y pesar 10 y promediar 10, el beta es muy grande si es que tus ovillos se parecen bastante a 2,5 en valor medio. Entonces, capaz que no me preocupa que este beta, que es una probabilidad de error, sea tan grande, porque tus ovillos son muy parecidos a los que yo quiero. En cambio, me preocuparía mucho que este beta fuera grande si el corrimiento se hace vos me traes realmente ovillos muy por debajo de la calidad o del peso que yo quiero, y entonces sí, este beta es más chiquito. Y por eso decía yo que la probabilidad de error tipo 2, beta, es lo que es. Y no sé cuánto vale. La semana que viene hablamos bien del beta, pero va a depender. Si la realidad está muy corrida para la izquierda, el beta va siendo cada vez más chiquito. Pero si la realidad en esta alternativa de igual contra menor, el mu se parece a mucho a 0, el beta suele ser muy grande. El asunto es que a nadie le preocupa que sea grande en compras como esta, porque si este beta es muy grande es porque el mu es muy parecido a mu sub 0 y los ovillos son muy parecidos a los que yo quiero que me traigas. Entonces no me preocupa estar demasiado aferrado a seguir creyendo que está todo bien. Esa sería como la idea que les tiene que quedar de por qué no nos preocupa que sea tan grande el error de tipo 2 muchas veces. Porque igualmente estamos cerca de lo que queremos. Obviamente que lo óptimo es que los dos sean chiquitos. Pero eso, la respuesta la tienen que ir sospechando. La única forma de conseguir que alfa y que beta, que los dos sean chiquitos, es tomando muestras más grandes. ¿Sí? No hay otra. Pero el beta va a depender de cuán corrida esté la realidad. Mu sub 0 no es cierta, la alternativa sí, pero no sé cuánto vale. Hay infinitas formas que mu sea menor que mu sub 0. Entonces el beta va a depender del mu verdadero. Y por eso es una charla que nos debemos. ¿Sí? El beta va a depender del mu. Cuanto más corrido a la izquierda esté, más chiquitito va a ser el beta. ¿No? Bien, ahí estamos. Entonces, vamos a ir por otro ejemplo, ¿sí? Antes de pasar a la prueba de hipótesis con un sigma desconocido, que como ustedes sospecharán es lo mismo, pero en vez de usar Z, van a usar T de student. Entonces les voy a pedir a Marina que nos comparta la lectura de otro enunciado para que vayamos entrando en el tema, ¿no? Ahí comparto. Y las cuentas y todo. Sí, este ejemplo no es de la guía, sí, es un ejemplo adicional.
Bueno, nos plantean lo siguiente, nos dicen, una pequeña empresa disminuye sus gastos administrativos encargando la confección de su documentación a un centro de tipeo que trabaja con un promedio de 1.8 errores por página, con un desvío igual a 0.6. Nos dicen también que otro centro similar les ofrece sus servicios a un costo un poquito más alto, pero asegura que la calidad de su trabajo es muy superior. Es decir, que trabajan con un promedio de errores por hoja significativamente menor. Con el fin de tomar una decisión al respecto, la empresa encarga al segundo centro la confección de 50 páginas y al revisarla se verifica un total de 85 errores. Nos dicen que consideremos que el desvío estándar no varía y que fijemos en 0.05 la probabilidad de decidir equivocadamente el cambio de centro. Entonces, en función a todo este contexto, tenemos que plantear el test de hipótesis correspondiente a la situación que nos están presentando y expresar en primer término qué debería suceder para rechazar la hipótesis nula que planteamos, ¿no? Tenemos que hacer ese juego de hipótesis y expresar qué debería pasar para rechazar esa hipótesis nula. Entonces, ¿qué datos tenemos o cuál es la variable de interés que nos está interesando analizar? ¿Qué podemos desglosar de todo esto que nos están planteando? ¿Qué les parece? ¿Qué estaríamos midiendo o contando? Me quedé sola. Estamos acá, Marina, estamos acá. Ah, bueno, me quedo tranquila. Miren los pasos, ¿no? Lo primero era que detectar la variable que nos interesa, Sí, que es lo que está preguntando Marina. claro, podemos poner los pasos. Hay una variable que es errores por página. Bien, cantidad de errores por página, ¿no? Perfecto. Ahí se ve. O si no, yo la pego en el chat, hago una captura y la pego en Bueno. el chat. Dame Dale, un momentito que lo hago. perfecto. Gracias, Julia. Bueno, cierra entonces. Ahí estamos. Bueno, ahí tenemos, ¿no? La cantidad de errores cometidos por página en la impresión de los documentos sería, ¿sí? Ahí lo pegué en el chat. Buenísimo. Después, ¿qué tenemos? Además de identificar la variable. Tenéis los datos de esa variable, el muy y el desvío. Bien, tenemos el promedio con los que se trabaja, digamos, con el que suponemos que trabajamos actualmente, ¿no? 1.8 errores por página y el dato del desvío, ¿no? El 0.6, que para el análisis del centro, digamos, que estamos evaluando, nos especifican que consideremos que el desvío estándar no varía, ¿no? Entonces vamos a utilizar ese desvío. Bien, ¿qué más? ¿Qué sigue? Lo pegué de nuevo porque se veía mal cuando lo agrandaba Marina. Ah, ok, no pasa nada. Por las dudas, a ver si es eso la dificultad. Pero pongan algo, aunque se equivoque, no importa, Sí, no estamos pasa aprendiendo nada. el tema. Sí, lo más difícil justamente es esto, ¿no? Empezar a sacar la información que nos van dando para identificar la problemática, ¿no? Y cómo plantearla. Después van a ser cuentas, digamos, ya cuando identificamos qué tenemos que aplicar o cómo lo aplicamos. Y tendrían los datos de la segunda empresa, de 50 páginas y 85 errores. Bien. ¿Y a qué correspondería? O sea, ¿cómo comparamos lo de la primera empresa con la segunda, digamos? A ver, yendo un poquito. Esto sería un promedio, a eso voy, ¿no? Y acá tendríamos la muestra, efectivamente, de 50 páginas y un total de errores de 85, ¿no? Si vamos a estar trabajando con el promedio, ¿cómo calculamos el promedio de errores por página? X raya no sería 85 sobre 50. Perfecto, ¿sí? X raya sería 85 sobre 50, ¿sí? Bien, ¿qué más? ¿Qué otro paso? Que fuimos. A ver. No quiero adelantarme. Ahí creo que ahí están los datitos. Perfecto, 1.7 errores por página, nos daría el X raya que mencionamos recién. Y nos dan esta información adicional, ¿no? El sigma y esta probabilidad que nos mencionan de decidir equivocadamente el cambio, esa probabilidad que tenemos que primero plantear nuestras hipótesis para poder saber cuál de las 4 probabilidades es la que nos están dando como dato, ¿sí? Pero tendríamos este contexto, ¿no? La empresa actual se trabaja con un promedio de 1.8 errores por página y un desvío de 0.6 errores por página. Esta es la información del centro similar que nos dicen que tiene un costo superior, pero aseguran un promedio de errores por página menor. ¿Cuál sería el juego de hipótesis que consideran que deberíamos plantear en esta situación?
Creo que venía a eso, ¿no? Si no me estoy salteando algún paso. Sí, no importa, igual eso tiene que llegar. Más allá de la numeración de los pasos, son las cosas que hay que hacer. Ujú. Sí, pero para cómo seguir la estructura. Digamos. Recuerden la lectura que les hizo Marina, si era optimista al cambio o es más bien pesimista al cambio. Sí, ¿cómo es, no? Ubíquense en si ustedes como empresa están a favor de cambiar o realmente van a cambiar a menos que el otro demuestre ser mucho mejor. Eso es lo que se tienen que preguntar. Sería no optimista, ¿no? Porque, o sea, hay plata de por medio, por así decir. Sí, ya, es un no optimista porque hay un riesgo de cambiarte por algo nuevo y qué sé yo, qué sé cuánto. Hay que ser exigente con lo nuevo, efectivamente. Y entonces, Que la cantidad de errores por página del nuevo centro sea peor que el que tengo ahora. Eso en la hipótesis nula. Sí, yo creo que esa sería. ¿Y únicamente peor? No, peor igual tendría que ser la hipótesis nula. Bien, perfecto, ¿no? Recordando también que el igual siempre se ubica, digamos, en la situación de la hipótesis nula, ¿no? Esto significaría, ¿no? Que si el centro nuevo muestra un promedio igual o mayor al que tenemos actualmente, no cambiaríamos por el nuevo centro, ¿sí? Porque implica un mayor costo. Y en cambio, si obtenemos, digamos, o podemos probar a través de la evidencia muestral que se pudo mejorar, ¿sí? Que ese promedio disminuyó, cambiamos por ese nuevo centro, ¿sí? No importa que nos implique un mayor costo, ¿no? Haríamos el cambio. Bien, entonces, ahora, ¿estamos bien con cómo planteamos esta hipótesis, este juego de hipótesis? ¿Sí? Bien. Ahora, a partir de este juego de hipótesis, sí podríamos decir o definir cuál es la probabilidad que está dada como dato, ¿no? Porque nos dicen probabilidad de decidir equivocadamente el cambio, ¿sí? Es decir, que decidimos cambiar cuando no correspondía. ¿Qué probabilidad estarían dando como dato allí? El alfa. El alfa, ¿no? Bien. Tenemos que rechazar H0, ¿sí? Para decidir cambiar, nos tendríamos que quedar con esta hipótesis, ¿no? Rechazaríamos H0. Y decidimos eso cuando no era lo correcto, ¿no? Lo que era verdadero era justamente H0 y no lo tomamos, ¿sí? Entonces rechazamos H0 cuando H0 era verdadera, el alfa. Bueno, entonces el contexto, ¿sí? En función de las hipótesis, es un test unilateral izquierdo, ¿sí? Entonces, una vez que ya definimos el juego de hipótesis, tenemos que tener en cuenta que en función a el tipo de test que tenemos, ¿sí? Nuestra estructura de la zona de rechazo y de nuestro valor crítico, que es el valor con el que vamos a comparar la evidencia muestral, ¿sí? Va a estar hacia los valores menores de nuestra variable, ¿sí? Porque justamente buscamos evidencia para rechazar H0 de promedios menores a los actuales, ¿no? De errores, en este caso. Entonces, tenemos que fijar nuestro valor crítico, esto podemos trabajarlo en X raya o en la Z, ¿no? Fijamos esta zona de rechazo y luego, ¿sí? Cuando tenemos la evidencia muestral, comparamos y decidimos, ¿sí? ¿Cómo calculamos este crítico? Partiendo del valor de mu, ¿sí? Y acá, de nuevo, ¿sí? Si tomamos el z que a la derecha deja 0.05, estoy tomando el valor positivo, ¿no? Por eso pongo el menos y estaría restando, estaría yendo hacia la izquierda. En este caso de 0.05, porque es el alfa que nos especifica, ¿no? Y es un test unilateral. Entonces concentro el alfa en la parte de la zona de rechazo, hacia la izquierda, por la hipótesis alternativa. Y luego multiplico por el desvío sobre raíz de n, ¿sí? Refiriendo al desvío de x rayo. Entonces, para nosotros esto sería 1.8 menos, ahí tenemos que ir a la tabla, ¿sí? A buscar el valor de z, que nos deja a la derecha 0.05, o a la izquierda 0.95, ¿no? Si buscamos el positivo, le ponemos el menos adelante, y si no, buscamos directamente el negativo, ¿sí? 0.05 nos deja a la izquierda, 0.95 a la derecha. Recordando la simetría, ¿no? Y eso lo multiplicamos por el desvío, que era 0.6, sobre la raíz del tamaño de la muestra, que es 50. Acá es importante tener en cuenta las diferencias que mencionaba Julia, ¿no? Uno, digamos, tiene que primero identificar bien los datos en cuanto a qué son parámetros y qué son estimadores, ¿no? Qué salió de una población, qué salió de una muestra, o qué se supone de una población y qué salió de una muestra, ¿sí? Para no confundir los valores, ¿no? Acá estamos partiendo del valor del parámetro, del valor poblacional, ¿sí? La evidencia muestral en el test de hipótesis, hasta que no se termina, digamos, de conformar el test, no es necesaria, salvo en esta parte, ¿no? El tamaño de la muestra, ¿sí? Pero el X raya muestral todavía no se utiliza. Entonces, este X raya crítico nos queda en 1,66. Entonces, lo que vamos a decir es, como condición para rechazar esta H0, es si el Z calculado, que sería una posibilidad, ¿no? Llevar el valor muestral de X raya al eje de Z, esto sería el Z calculador, en un ratito lo muestro, es menor al valor de Z crítico, que es el valor buscado en la tabla, menos 1,65 aproximadamente, o si el X raya, que es la evidencia muestral, es menor a este valor X raya crítico que construimos recién, rechazo H0. ¿Sí? Porque hay dos opciones, porque puedo trabajar en el primer eje, en el de la variable, ¿sí? O puedo trabajar en el eje de Z. Eso no hace falta que lo hagan en los dos, ¿sí? Elegir uno ya es suficiente. Entonces, ven que hasta acá planteamos, digamos, qué tendría que pasar para rechazar y para elegir el cambio, ¿no? De centro. Si rechazamos entonces H0, cambiamos por el nuevo centro. Esa sería la idea. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos bien? ¿Con estos cálculos? Bueno. Entonces, esa era la primera pregunta, ¿no? Plantea el test de hipótesis y especifica qué tiene que pasar para rechazar y cambiar de centro. Eso es lo que planteamos en el A. Ahora, en el B nos preguntan qué decisión se tomará acerca del cambio de centro. Es decir, especifica qué debo hacer o qué me recomendaría que haga en función a
¿qué cosa? A la evidencia que encontramos en la muestra, ¿no? A esas 50 páginas que le pedimos al nuevo centro que haga y nos dieron 85 errores. Entonces, ese es este valor de X raya que habíamos calculado, ¿sí? 1.7. ¿Dónde nos cae? Esta sería nuestra zona de rechazo y esta nuestra zona de no rechazo, ¿sí? Sabemos que en X raya directamente podemos ver qué cosa, qué concluirían, que cambiamos de centro o no. No, porque no se rechaza HC. Exacto, ¿no? Tenemos un valor de promedio muestral 1.7, no es menor, ¿sí?, a 1.66, que era el valor crítico que fijamos, ¿sí? Recuerden que no podemos comparar directamente un valor poblacional con uno muestral. Entonces, este valor es el que hace, ¿sí?, a partir de las probabilidades de límites, ¿no? Y lo mismo veríamos en el eje de Z. Si estandarizamos este valor de X raya, 1.7 menos el centro de la campana sobre el desvío, obtenemos un Z calculado, ese es el que especificábamos acá, de menos 1,18 aproximadamente, que tampoco es menor a menos 1,65, ¿sí? Obviamente esto tiene que coincidir, ¿sí? La misma decisión, ¿no? Si no, algo hicimos mal. Entonces, como la media muestral aún así concluye que no hay evidencias suficientes a un nivel de significación de 0.05 que demuestren que el centro nuevo reduce significativamente los errores cometidos por el centro actual, ¿sí? Es decir, no cambiamos por este centro nuevo, ¿sí? ¿Estamos bien con cómo armamos el test y qué decisión tomamos y por qué? Bueno. Los otros los dejamos para después porque hay un diseño y un cálculo de probabilidad. Si en vez de hacer test de cola izquierda, hubiéramos planteado uno, o como le dijo Marina, más elegante, unilateral izquierda, sí, hubiéramos planteado un bilateral, o sea, uno de dos colas, igual contra distinto, veríamos que se parece mucho a marcar el 1 menos, como queda alfa sobre 2 a la izquierda y alfa sobre 2 a la derecha en una campana, y en el centro queda un área 1 menos alfa, se parecería mucho a un intervalo de confianza. Pero vuelvo a insistir, no es lo mismo. Acá nosotros en la hipótesis nula ponemos una propuesta para el parámetro poblacional y la confrontamos con una muestra. En cambio, en los intervalos de confianza es, no tenemos idea de lo poblacional, tomamos una muestra y estimamos lo poblacional. Y acá es, creemos en una característica de lo poblacional y lo confrontamos con una muestra. ¿Ven? Es otra cosa, ¿no? Es otra cosa totalmente distinta. Por eso les digo que las cuentas se parecen muchísimo, sobre todo en los bilaterales en los test bilaterales, o de igual contra distinto, o de dos colas, que así se llaman, se parecen muchísimo, pero no son iguales. Estamos usando las mismas variables aleatorias. Eso es lo que pasa. Bien, eso por un lado. Por el otro lado, y para completar esto sin meternos todavía en error tipo 1 y error tipo 2, y por hoy solo mencionar el error tipo 2 y su probabilidad beta, pero no hacer cálculos con él, les voy a volver a compartir la pantalla para adicionar algo que está muy vinculado con lo que ya vimos y que tiene que ver con esto. ¿Qué pasa cuando tenemos una prueba de hipótesis para la media poblacional mu, pero la población es normal con desvío estándar desconocido? ¿Sí? No cambia nada más que el estadístico que usamos. El estadístico de prueba que usamos se tiene que corresponder con trabajar con una normal y sin conocer el desvío. Esto es, tenemos una X que es normal, con un valor medio poblacional mu y una varianza sigma cuadrado. El sigma no lo conocemos y nuestro parámetro de interés es el mu. Entonces vamos a trabajar con una muestra. Cada elemento de esta muestra es normal, con las mismas características que X, y son independientes porque forman parte de una muestra. Y entonces la propiedad reproductiva de la distribución normal nos vuelve a conducir a un X raya que tiene distribución normal. Pero la diferencia está que nosotros no conocemos sigma. Ahora, hasta acá es todo igual, pero no conocemos sigma. Entonces, en vez de estandarizar y llevar a esto una normal estándar cuando no lo conocemos a sigma, tenemos que usar lo podríamos hacer, digo, pero yo no conozco sigma, entonces no nos sirve. Lo que tendríamos que hacer es usar el estadístico que sí conocemos, cuya distribución conocemos completamente, que es la distribución T de Student, que es basados en una X normal, la estandarización de X raya con S, en vez de con sigma, nos conducía a una T de Student con n-1 grados de libertad. Entonces, las cuentas las vamos a hacer con una T de Student, ¿sí? Pero va a ser igual. O sea, tenemos un test unilateral izquierdo, un unilateral derecho y un bilateral. O sea, test de cola izquierda igual contra menor, que en realidad es mayor o igual contra menor, un test de cola derecha igual contra mayor, que en realidad es menor o igual contra mayor, y un test de dos colas igual contra distinto. ¿Está? Entonces, en el test de cola izquierda tenemos la T con n-1 grado de libertad, que a la izquierda deja un área alfa, que es la opuesta de la que a la derecha deja un área alfa, que es en general lo que tienen en las tablas. En la aplicación pueden buscar este número directamente y que a la izquierda deja un área alfa y ya lo tienen negativo. Entonces la región de rechazo va a ser lo mismo, pero con T. Va a estar formado por todos los T menores o iguales que menos T alfa, que dejó a la derecha alfa. Un área alfa con n-1 grado de libertad, porque nu es n-1 los grados de libertad, o bien, si lo quieren traducir a un T crítico, eso es mu sub 0 menos, en realidad sería acá, no en T, sino en X raya, ¿no? Acá se los voy a corregir. Acá abajo no es en T esto. Esto es X raya, que pertenece a los reales, no sé, que pertenece a los reales, que es el recorrido de la X raya, tal es que X raya es menor o igual que el X raya crítico, y el X raya crítico es mu sub 0 menos T, etcétera, por S sobre raíz de N. Esto no es T, sino es en X raya, ¿no? Y acá es lo mismo. Tengo que corregir toda esta transparencia que diga X raya. Acá tiene que decir en todos lados X raya. La región de rechazo en T o en X raya, que queda a la derecha, es la simétrica de esta, y cuando tienen un test bilateral, o de dos colas, alfa sobre 2 dejan un área a la izquierda alfa sobre 2, un área a la derecha alfa sobre 2, y tienen que buscar o trabajar con un X raya crítico inferior y un X raya crítico superior, que serían estos, ¿no? Lo que están acá, X raya crítico inferior y acá X raya crítico superior. ¿Sí? Enseguida se los corrijo esto y se los vuelvo a subir la transparencia. O lo que manejan en T, como ustedes quieran. Muchas veces depende de quién va a usar el manual,
si esto está pegado al lado de una máquina o en una oficina de aceptación de lotes, tienen que ver con quién van a tratar. Muchas veces es tome el mu sub 0, calcule el S y haga toda esta cuenta, o simplemente calcule el T o dígame los valores y ya tienen algo programado, ¿no? Pero se supone que estamos escribiendo los manuales nosotros. Y detrás de un manual, como estos, hay una prueba de hipótesis. Alguien que establece por qué tiene esos límites. Bueno, tiene estos límites porque salen de acá, de habernos propuesto un nivel de significación o un nivel de significancia, que es la probabilidad del error del tipo más importante, del tipo 1, igualado a un número alfa, y eso nos dejó una región, nos estableció una región, una vez que sabemos el n. Acá, la t-de-Student en general se usa cuando las muestras son chicas, de X normal. Si las muestras son grandes, prácticamente la t-de-Student, recuerden, es lo mismo que una normal, si n mayor que 30. Pueden usar la normal tranquilamente, o ya que están haciendo la cuenta con la calculadora y con la aplicación, simplemente tomen la t-de-Student con los grados de libertad que corresponda y se terminó, ¿sí? Entonces, pero ven que es el mismo formato, es lo mismo. Solamente tienen que tener cuidado si quedó la región de rechazo a la izquierda, si quedó partida en dos, una a la derecha y una a la izquierda, y otra a la derecha. Es lo único, ¿no? O sea, ahí vamos. Como ejemplos es lo mismo. Tomamos un ejemplo muy parecido al anterior y hacemos la cuenta con t-de-Student. No hay más que eso, ¿sí? El tema tal vez sea en los problemas de diseño, donde vamos a tener que charlar un poquito más, y en el cálculo de beta, que lo vamos a hacer la semana que viene. Entonces, amíguense un poco con esta temática. Si tienen ganas, pueden leer los primeros ejercicios de la guía, ver cómo viene la mano, como para aprender a leer enunciados, que fue lo que intentó hacer Marina con ustedes, que parcialmente lo logró, pero no de todo. Así van practicando que la lectura del enunciado y las cuentas después son prácticamente siempre las mismas. Entonces, lo que importa es que leamos muy bien los enunciados. Esa sería como la moraleja de todo este tema. Y aprender los procedimientos que hay que hacer, obviamente, ¿no? Leer solo no alcanza, ejecutar está bien, pero lo que más tiene este tema es la lectura de los enunciados. Saber plantear las cosas, porque después es aprender un método nada más, un cálculo. Y le puede llegar a cambiar la distribución, pero bueno, dígame qué distribución uso o tienen que pensar qué distribución usan, y siempre lo mismo. O sea, van a ver que a lo largo de los ejercicios que repitamos, vamos a estar siempre haciendo lo mismo. ¿Está? ¿Preguntas, dudas, comentarios que quieran hacer? No, por mi parte no. Bien, es un lindo tema se usa mucho y se complejiza cada vez más en la práctica, ¿sí? Nosotros no vamos a avanzar tanto como para que se les complique mucho, pero sepan que en esta parte estamos viendo cómo se hilvanan en el uso cotidiano de algunas de las especialidades que ustedes siguen estos temas, ¿no? Cómo se usan estas tomas de decisiones en condiciones de incertidumbre, se toman así, digamos. Hay un procedimiento estadístico, un cálculo matemático que sustenta una decisión que está tomada a partir de una muestra, obviamente bien aleatorio, ¿no? El aleatorio está ahí en el corazón de la temática, pero el resultado sale a partir después de una cuenta, después de modelarlo con alguna variable aleatoria adecuada. Siempre va a ser lo mismo, digamos, ¿no? Pero para eso teníamos que conocer todas las variables con las que estamos trabajando. Muy bien, entonces, nos vemos la próxima. ¿No? ¿Les parece? Sí, A ustedes también. Buena semana. Chao, profes, buena semana. Chao, nos vemos. Nos vemos. Cualquier cosa pregunten por el foro.